Buenos días, Bogotá. Deserción de asociados. ¿Por qué? Porque cuando uno le pregunta a una cooperativa ¿cuántos asociados recibiste este año? Me dicen 120. ¿Cuántos se fueron? 300. ¿Por qué los asociados se van para la banca? ¿Por qué la banca es capaz de ofrecer en oportunidades tasas más bajas que el mismo sector? ¿Será que nos hace falta algo de competitividad? Son muchas las respuestas a esta pregunta, pero hay una respuesta en particular sobre la que quiero hablar. Es que la industria bancaria lleva más de 20 años con sistemas de administración de riesgo. Nosotros, en el sector solidario, en el sector de la economía solidaria, recién la Superintendencia de Economía Solidaria expidió 2 normas en torno a lo que deben implementar las organizaciones por ella vigiladas. La circular 15, que habla del Sistema Integral de Administración de Riesgo, y la circular 14, que habla del Sistema de Administración de Riesgo y Liquidez. Y eso es justamente lo que quiero hablarles el día de hoy. Hoy quiero hablarles del CIAR. ¿Qué es el CIAR? Cuando uno escucha el CIAR, la primera impresión que se le ocurre es que es una palabra exótica. Pero el CIAR no es más que la integración de las primeras letras de las palabras sistema, integral, administración y riesgo. ¿Pero qué es un sistema? La primera pregunta. ¿Qué quiere decir integral? La Superintendencia de Economía Solidaria, ¿por qué le colocó el tema integral? ¿Como un adorno o sencillamente como una forma de lucir diferente? ¿Y qué es administración? Porque hemos visto que las cooperativas hacen muchas cosas en temas de riesgo, pero realmente no lo administran. ¿Y cuáles riesgos? Porque la Superintendencia habla de 5 riesgos: liquidez, crédito, mercado, operativo y lavado de activos. Y cuando entramos en detalle, como lo vamos a ver en unos minutos, no son 5 riesgos, sino 5 familias de riesgo. Cuando entramos en detalle, vemos que son cerca de 37 riesgos de los que tienes que administrar. Por eso quiero comenzar por el primer tema. ¿Qué es un sistema? La definición más simple de sistema es un conjunto de elementos que funcionan como un todo. Cuando hablamos de riesgo, ¿qué es un sistema de administración de riesgo? Pues un sistema de administración de riesgo es aquel sistema que funciona como un todo con estos 6 elementos. El primero de los cuales tiene que ver con políticas de riesgo. Ustedes dirán, podemos chulear ese punto. Sí, sin embargo, pregúntese si realmente su manual es un manual de políticas. Porque hemos encontrado en algunas entidades, por ejemplo, que el manual no es de políticas de riesgo, sino manual de funciones. O están mezcladas funciones con tareas, con actividades. Por ejemplo, la firma personal para créditos de consumo debe ser al 100%. Eso lo encontramos en una entidad. Nos preguntábamos, bueno, ¿y para créditos hipotecarios será el 200% de la firma? O mejor, si algo es chulo, ¿será el 50% de la firma? Pues en realidad esto no es ninguna política. O cosas como, por ejemplo, las condiciones de mercado a las cuales se deben colocar los créditos deben ser en las mejores condiciones posibles. ¿Qué es una mejor condición posible? Eso realmente no es una política. O como, por ejemplo, la solicitud de crédito debe ir acompañada del desprendible de pago, la fotocopia de la cédula, etcétera, etcétera. Eso no es una política, eso es más un procedimiento. ¿Su manual está completo? Porque también hemos encontrado libros bastante gordos de manuales, circulares, hemos encontrado reglamentos bastante abultados, pero que no tienen en realidad el tema medular, el tema central de la política. La política es el elemento medular, es el elemento central de todo el sistema. Si tienes un manual de políticas correcto, completo, tú vas a tener probablemente el 80 o el 90% de tu sistema. En este libro, en la página 45, nosotros quisimos que las entidades tuvieran lo que debe tener un manual de políticas, por lo menos de riesgo. Estamos elaborando lo que debe tener un manual de políticas de riesgo y crédito, y para cada uno de los riesgos, ¿cuál debe ser el manual adecuado? Porque es el tema medular, es el tema central. Especialmente si tú eres pequeño, con un buen manual de políticas, tú vas a tener casi que gobernado todo el sistema. El siguiente elemento son los procedimientos. Los procedimientos te indican el curso de acción. ¿Qué hacer si, por ejemplo, tú declaras que hay una garantía inadmisible y tu gerente de crédito la permite?
¿O qué hacer si, por ejemplo, está prohibido invertir en carteras colectivas o en fondos de inversión colectiva y tu tesorero invierte? ¿Qué hacer con esa operación? ¿La liquido? ¿Despido el tesorero? ¿Despido el de crédito? ¿Qué hacer? El procedimiento te dice qué hacer. Las metodologías. Las metodologías son el tercer elemento. ¿Las metodologías para qué? Las metodologías para medir el riesgo, las metodologías para los indicadores de riesgo, las metodologías para saber de qué tamaño es tu riesgo. Porque no es suficiente decir, el riesgo en mi cooperativa es moderado. No, eso no es suficiente. El riesgo en mi cooperativa, en mi fondo mutual, es bajo. No, eso no es suficiente. Necesitamos un número. Necesitamos una cifra. Y eso lo logramos solamente con modelos, con metodologías. Infraestructura es el cuarto elemento. La infraestructura tiene dos elementos importantes, infraestructura humana e infraestructura técnica. La infraestructura humana hace referencia a que los sistemas de riesgo deben tener un responsable, deben tener un dueño, un doliente. La circular 15 resolvió ese problema. La superintendencia determinó que debemos tener un responsable del tema de riesgo. Cuando uno llega a una entidad cooperativa y el riesgo lo está manejando una parte del gerente financiero, otra parte del tesorero y otra parte de planeación, realmente no lo maneja nadie. Y se presenta normalmente lo que se llama la tragedia de los comunes, en donde nadie da cuenta de nada. Por eso el tema de infraestructura humana es fundamental. El otro elemento es la infraestructura técnica. La infraestructura técnica hace referencia a tres componentes: hardware, software e información. Hardware, todos tenemos computadores. Software, tenemos aplicaciones y hemos resuelto el caso. Pero bases de datos, ¿tenemos bases de datos? Muchos dirán, sí, tengo bases de datos, pero ¿son confiables? ¿La información que consignas en esa base de datos ha sido verificada? Llegamos a una entidad que tiene 2 hojas de solicitud de crédito a los asociados y capturan 23 variables. Le preguntaba al gerente, de esas 23 variables, ¿cuántas validas? Una, los ingresos. ¿Y las demás no las validas? No. Entonces, ¿para qué las pides? ¿Validas el extracto social? No. Llegamos a otra entidad en donde el 100%, 99% eran extracto 3. Y preguntábamos por qué. No, es que esa la capturamos por defecto. ¿Y qué es defecto? No, lo que pasa es que el asociado casi nunca coloca ese dato y como es un campo obligatorio en el sistema, el analista coloca extracto 3. Pues sí, es una variable que tienes, pero ¿es confiable? No. Lo mismo pasa con el nivel académico. El nivel académico, ahora resulta que llega uno a un fondo de empleados o una cooperativa y el 80% tiene maestría. Tienen especialización. Una curiosidad, llegamos a una cooperativa y el 60% tenía doctorado. Entonces decíamos, uy, ¿cómo está preparada tu gente, tus asociados? No, lo que pasa es que es una información que no se valida y el asociado intuitivamente sabe que si coloca maestría, luce mejor. Y adicionalmente de lucir mejor, tiene mayores posibilidades de que le presten, tiene mayor puntaje y entonces coloca información que nunca se valida. Lo mismo el número de hijos. Hay personas que tienen 7, 8 hijos en 3 hogares diferentes y sin embargo colocan un hijo. Porque si coloco los 7, luce feo y adicionalmente lucir feo me baja el puntaje, me baja el scoring. El asociado pues coloca la información que él considera la apropiada para que le otorguen el préstamo y como no se valida, es información que está consignada en la base de datos pero que no funciona, que no sirve. Entonces tenemos problemas de información. Por eso nosotros en Asorresgo decimos, el mejor activo de las cooperativas no son los pagarés, no es la cartera, es la información. Le hemos llamado activos de información y hay que protegerla, cuidarla, preservarla. Porque cuando no tenemos información estamos actuando en el campo de la incertidumbre, no en el campo del riesgo. Cuando tú tienes información, estás en el terreno del riesgo y dejas de lado la incertidumbre. Por eso la infraestructura es un elemento clave. El otro elemento clave son los mecanismos de comunicación. ¿Debo comunicar el riesgo? Sí, pero aquí surgen varias preguntas. ¿Qué comunico? ¿A quién comunico? ¿Y para qué comunico? La comunicación, obviamente, a la alta dirección, al consejero, al miembro de junta directiva, debe ser diferente de la información que le suministro al asociado o a mi cliente cuando lo tengo, a mi proveedor o a mis empleados. Tú tienes que tener cuidado con lo que comunicas. Por eso es el sexto elemento, el quinto elemento. El sexto son los mecanismos de control. Los mecanismos de control dan cuenta de
los elementos que tiene la organización solidaria en torno a sistema de alertas tempranas, sistema de reportes, indicadores de gestión y demás. ¿Cómo controlas tu riesgo? Estos son los 6 elementos que debe tener tu sistema. Además, estos 6 elementos deben estar conectados e integrados. Si tienes estos 6 elementos, podríamos decir que tienes un sistema. Eso es un sistema. ¿Pero qué es integral? ¿Y por qué la Superintendencia de Economía Solidaria quiere que sea integral? La integralidad hace referencia a que esté conectado. Los sistemas independientes, aislados, terminan siendo un apéndice para la organización. Y en consecuencia vas a tener un sistema de administración de riesgo aburridor, costoso, y que sea solamente para cumplir la normatividad. Debe estar conectado. Vamos a ver a continuación conectado con qué. El otro elemento es que sea interdependiente, que el sistema dependa de otras áreas, como el área de sistemas, el área de contabilidad y otras, calidad, etcétera, para nutrirse de información. Y a su vez el sistema genere y prodigue, nutra a la alta dirección también de información, reciba información y entrega información. A eso hace referencia a la interdependencia, y que sea coherente. Hemos encontrado cooperativas, por ejemplo, que pregunta uno, ¿cuántas líneas de crédito manejas? Bueno, nosotros manejamos en el activo 33 líneas de crédito y en el pasivo 14. ¿Y tienes oficinas fuera de Bogotá? Sí, tenemos 7. Tiene un negocio complejo y sin embargo su sistema de administración de riesgo es enano, manejado por 4 personas y a veces casi que invisible y que no es interdependiente y demás. ¿Cómo sabes que tu sistema no es interdependiente? ¿Cómo sabes que tu sistema no está conectado? Cuando el responsable de riesgo, por ejemplo, falta porque está incapacitado 3 días y nadie se da cuenta y el gerente no lo pregunta, es porque no está interdependiente. Cuando el sistema está interdependiente, el gerente de la cooperativa está pendiente de las opiniones de riesgo y sus decisiones siempre están pensadas en lo que opina el riesgo, cuál es el nivel de riesgo y siempre tiene el riesgo enfrente. Lógicamente queremos un sistema dinámico, un sistema proactivo, un sistema que no sea reactivo, sino que sea dinámico. Esto lo vuelve un sistema inteligente, un sistema que genere cosas por propia cuenta. Al ser inteligente, al ser dinámico, lo vuelve autónomo. La autonomía es un requisito importante. La autonomía quiere decir que tú no esperas a que la Superintendencia de Economía Solidaria normatice para hacer cosas en materia de riesgo. Eso quiere decir autonomía. La autonomía es no esperar a que la super genere la normatividad de riesgo, de crédito, pues para implementar sistemas de emisión de riesgo de crédito. No. La autonomía consiste en hacer cosas por propia cuenta. La superintendencia quiere lo mejor para ti, pero también tú tienes que ser autónomo en generar cosas por cuenta propia. Y obviamente queremos que los sistemas evolucionen, que transmuten, que lleguen a un nivel superior. Esto va a permitir que las organizaciones solidarias no solamente son más sostenibles, sino más perdurables en el tiempo. Hemos llegado a entidades, por ejemplo, que nos invitan a desarrollar modelos de riesgo de crédito y le decimos, pero es que ese modelo lo desarrollamos hace 10 años. Y me dicen, no, lo que pasa es que el modelo funcionó 3 años mientras estuvo el gerente. Ahora, como no está el gerente, pues ya no funcionó. Otras, en cambio, nos invitan y entonces encontramos que cuando empezaron manejaban riesgo de crédito con modelos de regla estadísticos. Hoy algunas entidades ya están incursionando en modelos de inteligencia artificial, en redes neuronales. Y uno dice, qué bien, cómo han evolucionado. Y eso se trata la evolución. Aquí viene una pregunta, ¿con qué conecto mi sistema integral de administración de riesgo? La conexión tiene que ser con un elemento clave, con la prospectiva. La prospectiva no es el ejercicio porteriano de visión y misión, no. La prospectiva es un ejercicio mucho más profundo, es un ejercicio de pensar en el futuro. Es un ejercicio de pensar en el futuro que cuenta con herramientas y que cuenta con metodologías para desarrollar ese ejercicio, en el entendido de que la situación de hoy por hoy de tu organización solidaria no es el resultado de la casualidad, es el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado. Igual pasa con las personas. La situación de hoy de ustedes están hoy aquí no por casualidad, sino por las decisiones que tomaron en el pasado, hicieron que ustedes estén acá y yo también. Entonces surgen 2 preguntas. ¿Qué decisión debo tomar ahora en mi organización solidaria para llegar al futuro que quiero?
Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué quiero del futuro? Porque hemos llegado a organizaciones solidarias que quieren crecer la cartera, pero sin ninguna visión de futuro. Pues bien, tu sistema integrado de administración de riesgo tiene que estar relacionado, tiene que estar conectado con ese ejercicio de prospectiva. La prospectiva no puede ir por un lado y tu sistema de administración por otro. No, lo mismo que con la estrategia. Algunas organizaciones hacen solamente planeación estratégica, está bien. No hagan prospectiva, bien. La estrategia les funciona, puede funcionar. Claro, es mejor tener prospectiva y estrategia. La prospectiva te va a decir el qué quieres y la estrategia el cómo llegas a hacer lo que quieres. Y lo mismo con el gobierno corporativo. Los sistemas de administración de riesgo tienen que estar conectados con tu gobierno corporativo. Y también con otros sistemas de riesgo, ¿como cuáles? Por ejemplo, tu sistema de gestión de calidad tiene que estar conectado. Tu sistema de control interno, tu sistema de información gerencial, tu sistema de información contable, tiene que estar relacionado con ellos y con tu plan de continuidad de negocios. A eso hace referencia la integralidad. Hemos hablado de lo que es un sistema en unos minutos. Hemos hablado de lo que significa la integralidad. Porque si no tienes integralidad, si no tienes esa conexión en tu sistema va a ser un apéndice ahí para hacer un cumplimiento normativo y no más. Y no vas a llegar a ese estándar de competitividad, a ese estándar de perdurabilidad que requiere y demanda tu organización solidaria. Hablemos un poco de lo que es la administración. ¿Qué es eso de administración? La administración es un proceso a través del cual el primer paso consiste en identificar riesgos. Hay que identificar riesgos. Y no los clásicos, no los convencionales, porque siempre identificamos riesgo de crédito, riesgo operativo. No. Las organizaciones solidarias tienen muchísimos más riesgos en los cuales no se piensan, porque no se identifican riesgos tecnológicos, riesgos reputacionales, riesgos psicosociales, riesgos medioambientales, riesgos reputacionales, etcétera, etcétera. Hay que identificarlos. Porque si tú no identificas los riesgos, no los mides. Riesgo que no identifiques, riesgo que no mides. Riesgo que no mides, tampoco lo gestionas. ¿Cómo saber que hice mal el ejercicio de identificación? Cuando tú llegas a una organización solidaria y preguntas ¿cuántos riesgos tienes? Y la organización solidaria dice 7, hiciste mala tarea. Porque si yo hiciera el ejercicio de identificación en esta conferencia de 45 minutos, voy a encontrar probablemente unos 35 a 37 riesgos diferentes. Imagínense ustedes como organización solidaria, solamente con 7 o con 4, está incompleta la tarea. La tarea debe ser lo más taxativa posible, porque si no es taxativa, el riesgo que quede por fuera no vas a medirlo y menos a gestionarlo. Y curiosamente, esos son los riesgos que se materializan, los que no identificaste. Y entonces luego se preguntan, ¿pero por qué? ¿Mi sistema no funcionó? No, tu identificación no funcionó. Ustedes observan, por ejemplo, un niño de 3 años. Un niño de 3 años en un piso 15 fácilmente se puede lanzar al vacío, porque no identifica riesgos. Un niño de 2 años le mete un cuchillo al enchufe y se puede electrocutar porque no identifica riesgos. Nosotros a veces nos portamos como niños, no identificamos riesgos. Miren ustedes este video, van a observar que hubo riesgos sin identificar. Alguien no identificó riesgos. ¿Alguien no identificó riesgos acá? ¿Por qué no se identificaron? Yo tengo 2 razones por las que no se identifican riesgos.
¿Quién iba a creer que un desquiciado de mente iba a tumbar con 2 aviones las torres más emblemáticas de primera potencia del mundo? Nadie. ¿Cuál era la probabilidad de que eso ocurriera? Mínima, por debajo de 0,0000, con 20 ceros a la derecha. Pero ocurrió. Cuando se cayó el primer avión todavía estaban pensando que era un accidente. Todavía no se había identificado ese riesgo. O por ejemplo, la crisis subprime. En Estados Unidos se prestaba a diestra y siniestra. Había mensajeros que tenían 4 o 3 casas, 4 o 3 viviendas, claro, todas financiadas, 4 o 3 préstamos, porque lo ideal era prestar, era crecer. Claro, posteriormente los pagarés se vendían y era el mega negocio. Pero eso generó una crisis que sin duda afectó las economías del mundo, no solamente la norteamericana. No se identificaron esos riesgos. O este otro, por ejemplo, tampoco se identificaron. Yo siempre he sabido que los automóviles se quedan sin gasolina, pero que un avión se quede sin gasolina. Alguien no identificó riesgos, o si identificó, no le hicieron caso, porque ese es otro problema. Por eso el ejercicio y el llamado aquí es a identificar riesgos, identificar. Le preguntaba yo a una cooperativa, ¿cómo andas de riesgo reputacional? Y me decía el gerente, nos aman, los asociados nos aman. Hicimos una encuesta y el 98% de la gente estaba feliz con las tasas de captación, con las tasas de colocación, con la calidad del servicio. Nosotros no tenemos riesgo reputacional. Yo le decía, cuida ese 2%. Porque es que un asociado es suficiente para generar un problema reputacional. Lo vimos hace 2 años en Bucaramanga. A una cooperativa en una semana le retiraron 17.000 millones de pesos justamente porque alguien de manera malintencionada e inescrupulosa colocó en los medios de comunicación que la cooperativa estaba por quebrarse. Uno solo. Es suficiente uno solo. Y es que el problema que tenemos, ¿saben cuál es? Que siempre decimos, no, eso a mí no me ocurre. No, eso a mí no me pasa. No, yo no he castigado créditos, castigar así castigar. En los últimos 10 años yo no he castigado, mi cartera es sana. U otra que es brillante, no, es que yo soy diferente. Probablemente eres diferente, pero cuando se materializan los riesgos eres igual. El riesgo no respeta, el riesgo de liquidez no respeta si eres una asociación mutual, si eres una cooperativa multiactiva, una cooperativa de aporte y crédito, una cooperativa de ahorro y crédito. Se materializa y ya. Ahí no hay diferencias. Pocas veces se piensa en lo raro, en que eso no me puede. Normalmente se piensa eso le ocurre a la cooperativa del lado, si le ocurre, a mí no. Y por eso no se piensa en estas cosas. O el caso de Interbolsa, por ejemplo. Hoy en la administración de riesgo estamos mirando justamente estos temas que rara vez ocurren, pero cuando ocurren son devastadores. Son temas que cambian la historia de un país. Piensa entonces que tu asociado estrella se puede quebrar. Piensa entonces que si hay una deserción de 300 asociados en un año, puede aumentar. Piensa que si tu tasa de deserción es el 2 o el 3%, puede ser el 40 o el 50. Piensa en lo que los demás no piensan. Ese es el ejercicio de identificación del riesgo. Pensar en lo que los demás no piensan. Porque si tú piensas igual que los demás, estás pensando de lo normal, en lo normal. Y la idea, la verdadera y auténtica identificación está en pensar en eso, pero también en aquello que improbablemente ocurre, pero que puede ocurrir. Y que cuando se materializa el riesgo, sus efectos son devastadores. Pero miren esta otra. Sí, probablemente muchas de estas cooperativas son pseudocooperativas y nacieron justamente para ese negocio. Nacieron justamente para prestar y vender el pagaré a unas firmas como Elite o Estraval, que tienen cartados ahora a la superintendencia financiera porque los recursos se recibía Estraval y Elite a través de sociedades fiduciarias, a la Supersolidaria porque probablemente
falló en la identificación de esta generación y producción de pseudocooperativas que le hicieron mal al sector. Y a la Superintendencia de Sociedades, porque pues Estrabal no es ni vigilado ni por las supersociedades, ni por la superfinanciera, ni por la supereconomía solidaria, y ahora el fiscal desenredando este libro. Por eso es que es necesaria identificación. ¿Pero por qué no se identifican los riesgos? Tengo dos razones. La primera es porque se piensa en que lo raro nunca ocurre. Esto a mí no me ocurre. Eso no es conmigo. Yo tengo libranza. Yo estoy, ¿cómo se dice? Estoy blindado. Si eso fuera cierto, tu cartera vencida por libranza sería 0. Pero no es 0, porque no estás blindado. Lo raro nunca ocurre. Nosotros en Azorriesgo le llamamos el síndrome de Superman. Nada le pasa. Tiene un moñito acá y el hombre pelea y hace todo y el puñito sí está ahí intacto. Ni se espeluca. No le pasa nada. Entonces cuando nosotros como entidades cooperativas pensamos así, tenemos el síndrome de Superman, pues eso nos limita a identificar riesgos. Porque siempre estamos pensando, esto no es conmigo, yo soy diferente, esto no me pasa a mí, yo no he castigado cartera, los asociados me aman. Pero recuerde que para todo Superman hay una kriptonita. Y ese 2% de insatisfacción puede ser tu kriptonita. O esa sola cartera que está generando este problema puede ser tu kriptonita. Por eso tenemos que eliminar este síndrome. Esto me enceguece y me impide identificar riesgos. Y el tema central de la administración es la identificación. Es el tema medular. Si no identificamos bien, el resto no sirve. El otro elemento es que no se emplean herramientas. El ejercicio que se hace para identificar riesgos normalmente son focus group. Se reúnen varias personas, entre ellas el gerente, el responsable del tema de riesgo y algunos otros invitados de la alta dirección y uno que otro consejero. Y empiezan, bueno muchachos, vamos a identificar riesgos. Y entonces hablan de riesgos. Gerente, creo que nuestra cooperativa tiene tal riesgo. No, eso no es ningún riesgo. ¿Quién te dijo? Eso no es ningún riesgo. Es este. Bueno, sí señor, yo tomo nota. Y entonces se identifican mal los riesgos. Por ejemplo, riesgo de pérdida. Eso no es ningún riesgo. Eso es un efecto. La pérdida es un efecto. Tú generas pérdidas económicas, pérdidas de reputación, pérdidas de todo tipo. Pero como consecuencia, cuando una vez se haya materializado el riesgo. Justamente pensando en eso, este libro, en la página 100, tiene metodologías que le van a ayudar a usted a identificar riesgos. Aquí tengo cerca de 17 metodologías que a usted le va a ayudar a identificar riesgos. Hay una que utilizamos mucho en Azorriesgo, se llama el modelo Delphi, modelo en el cual la participación se hace en forma anónima y entonces todos tienen igualdad de oportunidades, igualdad de importancia a su participación. Se puede tabular, se puede hacer muchas cosas, pero no es la única técnica. Está el diagrama de flujo, está la prueba de recorrido, está el árbol de causa-efecto. Hay que utilizar técnicas para medir, porque no nos queda mal identificado, no solamente mal medido, sino mal identificado. Hay que utilizar técnicas de identificación. Si no tienes técnicas de identificación o herramientas, difícilmente vas a hacer exhaustiva tu identificación. El otro elemento se llama medición. Entonces, ¿qué es administración? Administración de riesgo es un proceso a través del cual lo primero que hacemos es identificar y lo segundo que hacemos es medir. Para medir necesitas dos cosas. Primero, modelos de medición y segundo, información. Los modelos de medición pues no revisten ningún problema, pero la información sí. Porque si tú no tienes información, como decía hace unos minutos, estás en el terreno de la incertidumbre y no en el terreno del riesgo. Necesitamos suficiente información para poder identificar mi riesgo tecnológico, mi riesgo medioambiental, mi riesgo reputacional, mis riesgos operativos, etcétera, etcétera. Sin información es difícil, prácticamente imposible que identifiques adecuadamente. Y si identificas, no eres exhaustivo o no identificas bien. Miren ustedes
la consecuencia a través de este video de no tener suficiente información, de no tener o no validar información. 5 de la tarde, terminó mi jornada de trabajo. Llego a mi casa temprano, recibo información, Mercedes Deportivo, valido de información, sigo recibiendo información, y tomo decisiones. Error al tomar información, al tomar decisiones. No validé la suficiente información. Y eso nos pasa muchas veces. Muchos gerentes que están acá están tomando decisiones a diario, en forma permanente. ¿Cuántas de sus decisiones son tomadas con poca o nada de información, o información que les es entregada sin validar? Miren lo que ocurre. En forma jocosa, pero eso nos puede ocurrir muchas veces cuando originamos un préstamo, cuando hacemos una inversión, cuando tomamos la decisión de crecer muchas veces con poca información. El tercer elemento de la administración se llama gestión. Primero, identificación. Segundo, medición. Y el tercero, la gestión. La gestión es el conjunto de actividades, de cosas que hace la organización solidaria para manejar el riesgo. ¿Y qué cosas puede hacer? Muchas. Una, evitar el riesgo. ¿El riesgo se puede evitar? Claro que sí, se puede evitar el riesgo. Por ejemplo, tú eres enemigo de los movimientos de la volatilidad de la bolsa de valores, pues no inviertes en bolsa de valores, no inviertes en acciones. Hemos sabido de cooperativas, por ejemplo, que han invertido en Ecopetrol cuando estaba a 4.500 y hoy está a 1.300. La cantidad de dinero que están perdiendo. Otros, por ejemplo, invirtieron en Pacific Rubiales y Pacific se quebró y se fue del país. Perdieron el recurso. Y esos recursos son de los asociados. Luego, ¿el riesgo se puede evitar? Claro que sí. Cada vez que tú niegas una operación de crédito, estás evitando el riesgo de crédito. Pero obviamente evitar siempre no es posible, ¿no? Por eso hay que hacer más cosas. Se puede diversificar, se puede mitigar, se puede trasladar, se puede cubrir. Uno de los problemas, por ejemplo, cuando desembolso operaciones de crédito es que el asociado se quede sin trabajo. Ese riesgo se puede asegurar. Seguro de desempleo, por ejemplo, así como tenemos un seguro de vida. Luego, hay muchas cosas para hacer con el riesgo. Eso se llama gestión. Y por eso desde el comienzo de mi presentación decía, hemos sabido de cooperativas que hacen cosas, pero no administran. Claro, gestionan. La gestión es un elemento de la administración. Yo puedo hacer cosas sin administrar. La idea es que la hagas completa, que identifiques, mides y gestionas en este proceso que es la administración del riesgo. Aquí tengo un recuadro, un círculo adicional que dice el contexto. Yo coloqué sencillamente para estar alineado con la circular, con la norma técnica, no la circular, norma técnica ISO 31001. ISO 31000, que establece que este proceso debe estar acompañado con contexto. Y pues la verdad sí, en cierta forma puede ser. Sin embargo, no es relevante, no es sustantivo este aspecto, en la medida en que el contexto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si tú vas a identificar riesgo de una asociación mutual, es diferente del riesgo de una cooperativa, obviamente porque el contexto es diferente. O si estás identificando riesgos de un hospital o de un banco, son contextos completamente diferentes. Y lo mismo pasa con la medición. La medición viene acompañada de análisis y evaluación. Y justamente, ¿por qué el análisis y evaluación? Porque pues no vamos a medir el riesgo solamente por medirlo. No vamos a generar una cifra y ya. No, eso tenemos que analizarlo, tenemos que evaluarlo, tenemos que inclusive priorizarlo. ¿Y por qué hay que priorizar? Porque hay riesgos que se presentan con más frecuencia que otros y tienen más o menos impacto. Entonces, cuando junto estas dos variables,
frecuencia e impacto, yo podría entrar a priorizar los riesgos. Y de eso se trata la administración de riesgos. Hemos hablado entonces de sistema, de integral, de administración. Ahora miremos riesgos. ¿Qué riesgos? En realidad, ustedes eventualmente no alcanzan a ver, pero en el capítulo 1 del libro están explicados cada uno de estos riesgos. Por ejemplo, el riesgo de crédito. El riesgo de crédito normalmente es una familia y de ahí se desprende el riesgo depositario, el riesgo emisor y el riesgo de contraparte. Riesgo emisor, ¿a qué hace referencia? A cuando las organizaciones solidarias compran un título. Fíjense que el ejercicio de hacer un desembolso de crédito o hacer la compra de un título es similar. En el primero, cuando desembolso un crédito, le presto plata al asociado y el asociado me da un pagaré. En el segundo, cuando invierto en un título, le doy plata al banco, gano al asociado y el asociado me da un título, un CDT. Son parecidos, ¿verdad? Sin embargo, normalmente nos ocupamos mucho del primero, cuando es más peligroso el segundo. ¿Y por qué es más peligroso el segundo? Porque es más peligroso el riesgo emisor que el de crédito. Porque es que con el riesgo de crédito, tú analizas el deudor, el asociado, le granularizas el crédito, le prestas 2, 3 millones, además le pides garantías, etcétera, etcétera. Pero cuando tú haces un CDT, difícilmente tú evalúas el riesgo del banco, tú difícilmente le pides garantías al banco y le pides codeudor al banco y no le granularizas la inversión. Tú no le dices al banco, te va a hacer un CDT de 2 millones y cada uno, no, tú le das de una vez 500 millones. Luego termina siendo mucho más perverso el riesgo emisor que el de crédito. Y los dos pertenecen a la misma familia. Los dos son riesgo de crédito. Lo que pasa es que para diferenciarlos, uno se llama riesgo emisor y otro se llama crédito. Lo mismo pasa con el riesgo de depositarios. Es también de la familia de riesgo de crédito. Por eso es que tenemos familias de riesgo. El riesgo de crédito es una familia. El riesgo de mercado es otra familia. El riesgo de liquidez también. El riesgo operativo, etcétera, etcétera. Esas son familias de riesgo que ustedes las tienen explicadas una por una en el capítulo 1 de la guía para la implementación del SARELE y el CIA. Por eso no me voy a tener a mirar uno por uno. Entremos un poco en detalle de lo que habla la Superintendencia de Economía Solidaria en materia de la Circular 15. La Circular 15 dice que son las instrucciones para la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos CIA. Es un buen intento que tiene y realmente meritorio el esfuerzo